Hola amigos y amigas. Espero de todo corazón, como siempre les digo, que se me encuentren muy bien. Hoy vamos a tratar un tema que realmente es un tema que ha sido estudiado, analizado a través de las civilizaciones, de la historia, a través de todo lo que ha podido el hombre, o las herramientas que hemos tenido, que ha tenido la ciencia, para poder descubrir este personaje tan estudiado. Gracias por la pregunta que me han hecho llegar y por eso nace este programa, este tema. Quiero decirles también, antes de empezar, que no lo voy a ir analizando desde la línea de la fe ni de la doctrina, etcétera, porque desde luego, como repito, es un tema muy sensible y aquí lo que trato de hacer o vamos a tratar de hacer entre usted y yo es ir comprendiendo cómo es que pensaban en la antigüedad o cómo era que vivían la vida, las historias, las religiones, por decirlo así, la política, la cultura, cómo es que en esa época pensaban ellos. Así que vamos a cerrar los ojos y vamos a tratar de ir a esos dos, por ejemplo, unos 2500 años antes, un poquito menos, 1500 años, pero lo más importante es pensar o tratar de llegar a lo que el escritor, a lo que los contadores nos querían decir a través del arte, de la historia, de los mitos, de la arqueología, etcétera. Así que el tema de hoy es, ¿quién era o qué significaba la serpiente en el paraíso o la serpiente del paraíso del Edén? Es por decir así, un personaje que hay exactamente tesis por montones, libros por montones, que han querido llegar a entender, o por lo menos la exegesis quiere entender quién era ese personaje y cuál era el significado, pero más que todo, si es en realidad lo que hoy entendemos. Quiero también, vuelvo a repetir, lo vamos a ir analizando desde el punto de vista de los antiguos, de las personas, de esos pensadores, de esos pintores, de esos escultores que eh, veían así que sus historias las trataban de ir contando a través de los dibujos. ¿Ok? Podemos decir que ese personaje de serpiente, pues se le atribuyeron cualidades humanas, sobrenaturales, desde luego, como el habla, como pensar, como ser astuta. Quiere decir que al decirle que era astuta, se calificaba un poquito más arriba de todos los animalitos que habían. Una persona también astuta podría decir astuta para el bien o astuta para el mal. Desde luego que el poder hablar y comunicarse un ser de esta naturaleza con seres humanos, en este caso Eva, va a figurar un montón de ideas, de dibujos, de pensamientos que han llegado hasta hoy, pero que han llegado de una manera, por decirlo, no correcta o por decirlo sin ofender a nadie, que no ha podido llegar al pensamiento que el escritor antiguo quería decirnos. Ok, vamos a resumir, porque esto es una historia que no podía hacerlo en 5 minutos, pero por lo menos lo que quiero es que tengan usted en su corazoncito esta idea que les voy dando. Desde luego que no he podido tocar todas las civilizaciones, ni las culturas, ni las tradiciones, pero usted en su casa puede irse guiando y lo va a poder hacer. Y yo sé que va a encontrar un mundo totalmente diferente. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con ¿quién fue ese personaje que tantos libros, por decirlo así, han nacido, tanta letra, tanta tinta se ha derramado, por decirlo de alguna manera? Ok, ¿quién fue la serpiente en el paraíso y qué representa? Vamos a ver desde el punto de que podríamos decir que representaba símbolos.
Por ejemplo, el símbolo de vida y de fertilidad, el símbolo de la muerte, el símbolo de un ser semi-humano, porque hablaba, tenía características humanas, el símbolo del mal, que es el que predomina actualmente o en estos libros de línea de fe, el símbolo del bien, que también hay libros que hablan en línea de fe con ese símbolo, el símbolo de la mente antigua, que es lo más rico, el símbolo de los misterios que habían en todas las civilizaciones. Y lo más importante es que todas ellas, en toda su etapa histórica, se habla o se quiere comunicar el arte con nosotros, la sociedad o el ser humano. El símbolo de la combinación de las teologías del ayer y el hoy. Ok, todo eso son respuestas afirmativas. Los antiguos conocían las diferentes historias, paisajes, mosaicos, iconografías, mitos, leyendas, tradiciones, todo eso lo conocían, todo lo conocían. Por eso, la serpiente se asoció con la figura de Satán o el mal. Ya este último punto es lo que conocemos hoy. ¿Qué quiero decir con esto? Que los antiguos conocían, los antiguos que escribieron esta mitología o estas historias bíblicas o sagradas, perdón, ellos lo fueron escribiendo porque conocían las historias antiguas y entonces se alimentaban, eran fuentes antiguas para poder escribir. Esas fuentes antiguas lo podríamos decir que es la riqueza que hay hoy por hoy y que la arqueología nos está demostrando. ¿Ok? Vamos a ver si lo puedo pasar. La interpretación y comprensión de la serpiente del paraíso lo podemos encontrar o lo podemos agarrar por medio de qué? De la exégesis visual. O sea, aquellas personas o aquellos estudiosos que quieren traducir o que quieren interpretar por medio del arte, por medio de lo que se ve, todo este personaje. Y desde luego a través de la escritura. La antropología, esto es una fuente importante hoy por hoy, que nos da por resultados impresionantes. A través de ella podemos conocer el pensamiento antiguo. Las religiones comparadas también es una gran fuente para poder interpretar o comprender este personaje, la historia antigua, pero importantísimo es la historia del arte. Toda la literatura de libros apócrifos, desde luego, el arte como recurso exegético, la arqueología, las ciencias bíblicas, que es un estudio que lo que hace es tomar de esta literatura bíblica, por decirlo de alguna manera, y verlo de manera científica y no en la línea de fe, como lo estamos haciendo ahora. Las civilizaciones antiguas, en todo su proceso de desarrollo cultural, entre otras ciencias, siempre tenemos que recordar antes de seguir que nosotros somos el resultado de todas estas disciplinas y demás que no conocemos o no me acuerdo yo ahora, pero también somos hijos de miles de interpretaciones y agregados al texto original. O sea, hay textos originales, pero en todas las civilizaciones. Y lo que tenemos hoy o se fue desarrollando a través de la historia, también a esos textos originales, todo el mundo sabe que se han sido agregados muchas cosas, han sido quitadas, etc. Somos hijos de intereses dogmáticos en todo su esplendor, en toda su por decirlo, en todo su desarrollo. Somos hijos del tiempo, porque eso es lo que tenemos ahora, esta idea de este personaje de la serpiente que tenemos hoy es a través de lo que conocemos o nos han enseñado. Somos hijos del tiempo actual. Y para poder interpretar o conocer un poquito de lo que era lo primario, las fuentes primarias, por decirlo así, tenemos que viajar en ese tiempo. Somos hijos del tiempo, hijos del
oscurantismo. Desde luego que todo el mundo sabe la época del oscurantismo, todo lo que pasó y todo lo que hubieron desde luego partes buenas en esa época, pero muchas de las partes malas son el resultado de los que tenemos hoy. Así que yo los invito, vayan y estudien esa época del oscurantismo, que fue lo que se quitó, que es lo que hoy podemos tomar como bueno, que aportó hoy bueno, etcétera. También, ahora vemos, en las artes, en la mitología, en la civilización, etcétera, la serpiente del paraíso es un personaje que se va a interpretar o se ha ido interpretando en algo malo, en el malo de la película, por ejemplo, en el malo de la historia. Y como vemos en esta pinturita, es una interpretación como pensaban en aquellos tiempos que la serpiente representaba lo malo, lo caótico, que vivían en los inframundos, etcétera. Entonces, este personaje se le atribuyen estas características. También se entiende por medio de múltiples disciplinas para poder llegar a comprender que el escritor antiguo, los que querían, o los escritores antiguos de este verso o poema, como se le conoce también, conocían una historia o un mito de acuerdo a su civilización o a su época, donde la serpiente pues no era muy bien vista en esa época. Se entiende por medio de multidisciplinas y segundo, la realidad cultural de esa época era la realidad también religiosa y, por qué no decirlo, espiritual. Tenemos que irnos, como repito, aproximadamente a más de 2500 años. La historia se escribe a través del arte, en las mitologías, hemos encontrado esa historia en los mosaicos. La arqueología nos ha enseñado o ha encontrado maravillas que hoy por hoy podemos testificar lo que están diciendo. Desde luego los estudiosos que son los que se han dedicado a esto. La simbología, digamos, en Egipto, podríamos decir, aquí vemos una culebra, ahí vemos que es pues este ser o este personaje se arrastraba, pero también representaba lo malo de esa época para con el hombre. En el mundo antiguo, la serpiente era asociada con el mundo del mal, de la oscuridad también. ¿Por qué? Porque desde luego en esa época había muchas serpientes y siempre el hombre en diferentes épocas, como repito, tenía que enfrentarse con ellas porque por su veneno, pues que no habían hospitales, no había inyecciones ni nada, y se sabía, porque la ciencia lo ha reflejado, que el que era pues picado por un animalito de estos no sobrevivía. También está representado en otros mosaicos donde las serpientes eran inmensas, así pensaba o así escribía o así dibujaba el pensador de aquel tiempo, que eran inmensas, eran inmensas. Entonces la fuerza de ese animal pues era sobrepoderosa al ser humano, que era más pequeño. Ellos se veían más pequeños, como lo vemos aquí. También en el libro, en ese poema recordemos, del paraíso, la nombra como astuta. Entonces, en la, por decirlo así, en el original, en el texto original, astuta tiene un nombre diferente y lo que representa es que era para lo positivo como para lo negativo. ¿Ok? Digamos, en lo positivo podríamos decir que ellos descubrían que, que ellos tenían que tener cuidado ante poder, cuidado en sí mismo, cuidado para que no los picara ni se encontrara con estos animales, pero también positivo porque se mostraba el poder o la lucha que podía tener un humano o el ser humano con estos animales. Y lo negativo, pues ya sabemos que
en esa época, casi en todas las civilizaciones, se significaba lo malo. Las traducciones antiguas tenían problemas para traducir. ¿Ok? ¿Qué tenían problemas para traducir lo que era astuta, para poder traducir e identificar qué era ese ser o ese animal que representara el mal? Esto es un problema que hasta hoy lo arrastrábamos, porque después le explico que ya eso ha sido superado. Y él habla, desde luego, que hay escritos que podemos encontrar donde se ve cómo es que este animal tenía, por decirlo así, comunicación con los humanos. Él tenía sus piernas, en otras representaciones las podemos ver con alas, en otras representaciones la podemos ver como un ser humano, nada más que era, por ejemplo, mitad humano, mitad animal. Simbología del mal en Egipto, que podemos también encontrar, también continuamos con Egipto, donde aquí vemos que está la serpiente, un árbol y un conejo, o qué es lo que significa que también esa serpiente, pues, tenía poder no solo con los humanos, sino con el hábitat de animalitos, etcétera. La serpiente, y aquí también encontramos Apophis, ese dios Apophis. Simboliza ese dios que tanto ellos escribieron, que tanto ellos dibujaron, etcétera, que estaba en la realidad cultural de ellos en esa época, y que ellos decían que estaba o vivía abajo en la ultratumba, ¿verdad? Ese dios Apophis. Y ese dios, ellos pensaban que todas las noches salía la culebra para, o esa diosa, y amenazaba al dios Sol en esa época, y por eso había tanta incertidumbre porque no sabían si iba a haber otro sol el día siguiente. Lean esa historia, por favor, es inmensa. Yo nada más les dejo aquí pistitas para que vayan a buscar. También en la simbología del mal en Mesopotamia, aquí encontramos, por ejemplo, algo muy importante, que está la diosa Tiamat, o diosa del mar. Está representada, como lo ven ahí, como una culebra. Y está el dios Marduk, que tiene la batalla con ella. Ese dios Marduk pues en la batalla la vence, y él se convierte como el dios primordial del panteón. La mata, se convierte en el rey o jefe del panteón de Babilonia. De Babilonia. También se aparece en esta iconografía en forma de serpiente, repito, y en esta figura que ven ustedes, necesito que la vayan a buscar, porque encierra cómo era ellos, cómo pensaban para sus batallas contra esa diosa, perdón. También encontramos aquí la simbología del mundo antiguo, era primordial para sus escritos. Vemos aquí, podemos encontrar varias figuras, pero todas tienen una historia, todas tienen una cultura y todas tienen sus propias características. Si, no, si vemos esta, espero que, que la puedan ver. Si vemos esta, aquí está una, una serpiente que es muy comentada en el texto bíblico, que no voy a decir su nombre porque necesito que vayan a buscarlo. Y más que yo, lo que no quiero es que interpreten que voy por la línea de la fe. Pero esta serpiente, que tenía muchas cabezas y todo, fue también vencida por el ser humano en esa época. Ellos lo veían de esa manera. También vemos aquí donde hay una serpiente que es mitad hombre y mitad animal. Ellos también interpretaban cómo podía la serpiente tener esa metamorfosis. Aquí también vemos algo muy interesante en esta de aquí, donde la serpiente está hablando, pues supuestamente con un ser humano, que ustedes saben cómo se llama, y está dialogando, porque hay unos escritos antiguos donde dice que la serpiente primeramente habló con el hombre,
primeramente se podían comunicar y que esa serpiente o ese ser era conocido también y que luego habló con la mujer. Aunque también, como conocemos muchos escritos, sabemos que donde más pudo hablar y poder tener una conversación que todos conocemos fue con la mujer. Se le da primordial figura o importancia al hombre en esta figurita que vemos aquí. A la mujer pues está más escondida. Ok. Aquí también vemos varios dioses, pero lo interesante es que en estos dioses también que están aquí está la serpiente. Aquí hay por decirlo así, un mensaje donde el pensador nos dice, bueno, hay diosas también mujeres que todo el mundo lo sabe, habían diosas mujeres también y tenían una conversación, una relación con las serpientes. Y o también en otros capítulos o en otras poesías, por decirlo así, o escritos antiguos, vemos cómo la serpiente no se veía en un ámbito de maldad, sino en un ámbito cotidiano. Necesito que vayan y estudien eso. Para entender, vamos a ver también que encontramos la figura de la serpiente no solamente en pinturas, sino también en esculturas, unas esculturas que hasta hoy se estudia cómo hicieron los escultores para poder hacer estas grandezas o estas maravillas que han vivido, se han permanecido hasta el tiempo. Aquí vemos la serpiente y aquí están los personajes que pues conocemos todos. Pero por ahora vamos a ver que el personaje de la serpiente viene arrastrada, viene por decirlo así, de la mano con la historia. Ahora, aquí vemos una serpiente que tiene patas, que tiene una colita, que tiene cara. En varios figuras se ha encontrado, perdón, donde la serpiente también tenía patas, tenía alas, tenía cuerpo que era muy semejante unas a el ser humano y que por el castigo que se le dio, pues se le cortó las patitas. Aquí también vemos otro donde está mitad serpiente, mitad humano. Y la conversación que se tenía entre ellos. Aquí también se ve también la derrota que tiene. Hay que entender que en las culturas, de acuerdo a la cultura, pero a su época histórica, la serpiente va cambiando. Uno le ponen escamas, otro le ponen cuernos, otros se parecen mucho a los dragones. Depende de la cultura en que vayamos. Aquí vemos varios pintores y escultores, etcétera, que son para mí pues, muy relevantes y me gustó mucho, porque podemos decir que en la primera figura, digamos, Masolino nos explica y nos pone en su pintura que la serpiente que era mujer, ¿ok? Hay yo necesito que vean cómo es que muchos interpretan que la serpiente era mujer, ¿ok? Y que de esos escritos y de esas interpretaciones, pues ha llegado a decir que pues de ahí pues se tuvo un hijo o una hija, etcétera, con el personaje hombre de la historia. Pero también otros escritos nos dicen que por ser mujer, pues se podía llevar o tenía una convivencia mejor con la mujer de la historia. También otros escritos donde está muy estudiado y los pensadores actuales o la exégesis actual nos quiere decir que, que también era, como en este dibujito, podría haber sido una mujer, pero también tiene características de hombre. Así que imagínense cómo va la cosa. Porque unos dicen que si era mujer, tuvo una relación con el hombre en la historia y tuvo, pues procreó. Y que otras historias dicen que si era hombre, tuvo pues su relación con la personaje femenina de ahí y tuvo su procreó. Así que aquí en este dibujo es fundamental, es impresionante cómo él lo va dibujando.
Después Hugo Bang, que es este que nos hace a través de sus pinturas o de su pornografía, donde encontramos el hombre, la mujer, pero le da primordial imagen o representación a la figura de la serpiente. También vemos aquí donde él la parte y ya están los dos unidos y se ve el personaje donde es castigado. ¿Quién los va a castigar? También en esta otra figura que es muy discutida, donde se ve el hombre, pues agarra el cuello a la serpiente y ahí también vemos una serpiente que está pues de pie, por decirlo así, y no se ha arrastrado, pero ahí también se ve el dominio del hombre hacia esta serpiente. Bueno, son muchas, es que esto es impresionante, hay que sentarse días, horas enteras para ir descubriendo cómo, por lo menos de alguna manera, ir viendo qué es lo que querían los personajes de los textos de fe que hoy tenemos, que tenemos por lo menos lo que tenemos, pues los personajes antiguos, los escritores, cómo era que ellos veían la realidad de sus historias. Imágenes, esculturas, mosaicos, pinturas y dibujos hay por miles, por miles, por miles. Pero podemos encontrar en esto. La serpiente la podemos encontrar aquí, en esta cuestión es que no puedo, aquí como una carterita. Esto es en piedra. Imagínense la escultura en piedra, lo que tuvieron que trabajar. Aquí también encontramos donde se le da una imagen o de acuerdo a esta cultura a la serpiente, pero son dos y tuvieron un hijito serpiente. Imagínense. Aquí también vemos donde hay un dibujo, donde está la serpiente, mitad hombre, mitad animal, pero que también está, este es interesantísima porque está también luchando con un dragón serpiente. Ya vimos la que están las diosas, pero esta última es muy interesante porque en uno de los textos bíblicos se encuentra otra serpiente con poderes sobrenaturales, pero son con poderes que necesito que ustedes vayan a buscarlo. Y es la serpiente de metal. Hay esa historia donde creo que todos la conocemos, donde el pueblo o la sociedad en esa época, pues tenían una enfermedad y esa serpiente está puesta como se mandó, como lo dice la historia, y ellos tenían que ir alrededor de ella. Esa es la segunda serpiente que es importante en la historia o en la mitología o, por decirlo así, como dicen otros, en los escritos de línea de fe. Desde luego que hay otra muy grande, que es una que está en un escrito ya casi al final, donde se tiene que luchar para vencer, para poderla vencer y que salga el bien. Son importantes las serpientes que aparecen en estos textos de índole de fe. Tiene este personaje tan estudiado, tan tan estudiado, vamos a ver si puedo salir de aquí, tan estudiado y tan, tan importante hoy en día para comprender. ¿Por qué? Bueno, como digo siempre, esto nace de las preguntas que me hacen. Una de las preguntas que me hacen y el cual vamos a hacer otro estudio es sobre el mal. ¿De dónde viene el mal? ¿De dónde viene el pecado? ¿Quién lo inventó? Etcétera. Bueno, este personaje también en esa historia de índole de fe se le daba, porque ya no, se le daba como el precursor o el inicio del mal o es el protagonista o el responsable de un pecado que se llamaba original. Entonces, yo para poder entrar a lo que supuestamente es el pecado original, que ya hay escritos y ya se sabe que no es así, y que esta historia es una metáfora para que el hombre de hoy en día o para que la persona que lea estos libros, pues medite un poco. Estos temas son fascinantes, a mí me encantan, yo realmente sé que son sensibles,
son muy importantes para la historia y para las civilizaciones enteras, para las culturas, porque en todas partes, en todas las culturas las vamos a encontrar. Uno de los secretos o de los misterios es que vienen como acompañados. Por ejemplo, que un ejemplo, que en Mesopotamia está esa cultura, está esta historia, pero a la misma vez en otra parte del mundo, en otro lado del mundo, también se compartía, digamos, una historia parecida. Vamos a Japón, vamos a Chile, perdón, China, perdón. También podríamos decir México, también hay el serpiente, etcétera. Es una figura o un personaje que a través de la historia representan muchas cosas. Personalmente, mi obligación, pienso yo, es decirles un poquito, pero que con todo el corazón yo quiero decirles que ustedes tienen que tener su propio criterio. Pues tienen que de alguna manera o cuando puedan, o si tienen desde luego, tener bases para poder decir, bueno, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo sé, esto es lo que estudié, esto es lo que he aprendido y tener una mente abierta, porque lo importante, el ser humano, es porque podemos cambiar, podemos interpretar, podemos estudiar, analizar. Ahora, en este momento, que nada más con una tecla puedes ir a buscar estos temas tan importantes, pienso yo, para también para la evolución espiritual, emocional, mental, etcétera. Lo podemos adquirir muy, muy rápido, muy fácil. Antes era totalmente imposible. Desde luego que pensadores, todos los estudiosos, todas las ciencias que se han unido a través de los tiempos han querido demostrarlo o han querido decirnos, vea, así es como son las cosas. No quiero que usted cambie de pensamiento tampoco, diga, bueno, no creo en nada, ojalá no me crea a mí, porque yo siempre digo, vayan y estudien, pero no quiero que esto sea para que diga, bueno, ya no creo, no, lo importante es decir, bueno, no creo o sí creo por tal y tal cosa, fundamentar tu propio corazón, como digo yo, darle fundamento al alma, darle fundamento al espíritu. Eh, una de las mensajes que por el cual también me puse a repasar un poco sobre esa historia que es larga y no me da tiempo de decirlo, fue porque una persona me dijo, Brenda, usted está en pecado, me dice, usted está en pecado este, pues pecado del otro, o usted está pecando, porque usted hace esto de la mediunidad, etcétera. Entonces, fue tan interesante porque me tocó algo en el corazoncito y digo, bueno, voy a poder hacer un programa, un mini resumen del origen del mal, del origen del pecado, y por ahí decirle que ya hoy por hoy eso del pecado original, etcétera, ha sido superado no por mí, sino por aquellas mismas intereses fácticos que habían dicho que existía, etcétera. Así que el tema del mal y el bien y el pecado está pronto a venir. Y para irles adelantando un poquito, vayan y estudien qué significa la palabra pecado, que en la antigüedad ellos era pecado, es de pecas. En la antigüedad también, pues las personas que tenían muchas pecas porque ellos estaban directo al sol, al clima directo. Y como andaban de un lugar a otro también, pues su piel no se protegía, entonces sufrían o tenían muchas pecas. Entonces, ¿y una peca qué es? Pues una mancha en la piel, una mancha oscura, unas muy grandes, unas pequeñas. Entonces, es tan simple que usted ponga qué significa pecado y te va a dar pues estos significados, que en la antigüedad para ellos el pecado realmente no es como lo tenemos nosotros en la mente, no es como lo comprendemos, no es como nos han dicho, no lo es. Es totalmente diferente. Descubra el mundo, descubra la evolución también espiritual usted sola o usted solo. Así que a mi amigo que me puso eso del pecado, yo le dije, con mucho gusto también voy a hacer un programa especial
aunque sea mini resumen de lo que es el pecado. Un abrazo, un cariño para todos. Espero que me hayan entendido un poquito, pero que por lo menos les diga que algo, diga, bueno, ese personaje que Brenda está diciendo que aparece en tal texto o en tal poesía, que se habla muy poco realmente, y que le da una responsabilidad humana que pudimos arrastrar hasta el momento, porque ya eso se quitó, esa responsabilidad. Es una figura que ha pasado a través del tiempo y que los antiguos, los tatara nuestros, todos estos antiguos que a través de lo que, perdón, de en lo que veían o lo que escuchaban, lo podían poner o plasmar en el arte, en sus pinturitas, en sus esculturas, en los dibujos. Hay mosaicos que se han encontrado enteros sobre este personaje en todas las culturas. En todas las culturas también se relacionan los dioses, las diosas, ese personaje de esa serpiente. Lo importante es que para usted, ¿qué significa esa serpiente para eso? ¿Qué significa? ¿Quién es? Usted va a decir la última palabra, no yo, porque yo siempre digo, no me crean, búsquelo usted y va a encontrar cómo lo que tenemos hoy es simplemente lo que veían antiguamente. Lo que tenemos hoy nos han dicho no, se ha interpretado que ha sido añadido, quitado, etcétera, eran aquellos pensamientos que tenían esos personajes tan importantes que yo cuando estábamos repasando toda esta historia, porque claro, yo nací, crecí con estas historias, este, estaba viéndola de otro punto de vista, digo yo, qué maravilla, que todavía, por decirlo, pintores modernos, pues están tratando de descifrar esos dibujos y hacerlo los que deberían de ser de la actualidad. Importante, ¿no? El personaje para la vida de uno, pues cada uno lo dirá. Importante para mí, sí, porque cada vez aprendo de uno o repasa y dice, sí, es cierto. ¿Cómo tenía yo aquella idea y cómo ahora ha ido cambiando ante los ojos del desarrollo tecnológico, que es lo que podríamos aprovechar el bien? También quiero decirles que todas esas ciencias, todos esos símbolos, todas esas herramientas que nosotros se las dejo a usted, todas esas que están ahí, usted puede irlas buscando y de ahí ir analizando cómo puedo interpretar los textos que tenemos hoy, que es poquito, lo que tenemos hoy realmente es casi nada, a lo original, a las palabras originales. Eso es impresionante para mí. Bueno, un abrazote y nos vemos en el próximo tema. Y en el tema que también, pues vamos a ver cómo lo manejo para decirles que el pecado original no, ya no. Y que simplemente es una metáfora como la historia de nuestra amiga serpiente. Es historias importantes que entender, que analizar, que comprender seriamente, porque realmente cuando uno descubre, por ejemplo, yo descubro mi verdad, sí me da pues cosilla pensar cuántas personas murieron con la idea de que tenían un pecado o cuántas personas murieron con la idea de esas historias y que hoy por hoy las mismas que nos pusieron fue en esa época del ocultismo, esas mismas que estuvieron diciéndonos que era así, esa misma esa misma institución, por decirlo de alguna manera, sin ofender a nadie, pues dice que no, que era solo una metáfora. Busquen, busquen. Voy a buscar un video donde hay una conversación tan importante sobre esta institución, personas de alto rango, por decirlo así, donde dan la explicación y nos dicen que tanto Adán y Eva como el pecado original, etcétera, que tanto tales historias, porque esos son historias que aparecen en estos textos, era simplemente metáfora, era simplemente metáfora. Bueno, ¿arrastramos o somos hijos del tiempo?
Hasta luego. Un beso a todos y gracias por los mensajes que me mandan. Y gracias por el apoyo. Gracias. Gracias por las manitas. Gracias por los que comparten. Y gracias porque aunque sea un maratón, este es otro programa, el maratón, que yo pensaba hacerlo todos los días, pero casi me es imposible, pero ahí vamos dándole al maratón del mes de noviembre, con las preguntas que usted me pone y con lo que yo pueda hacer, con la única responsabilidad que les dejo a ustedes de que ustedes son los personajes principales en la historia de su vida. Un abrazo, que el universo me los acompañe y nos vemos para la próxima. Chao.